sacar a los militares a las calles para controlar la delincuencia, para luchar contra la inseguridad ciudadana, parece que ha habido varios candidatos y prospectos de candidatos que se han inspirado. Y entonces ahora resulta que todo el mundo está saliendo a pedir que los militares tomen las calles y que controlen el orden en las ciudades. Idea, por cierto, bastante controversial. Sin embargo, la ha agarrado Toledo, también Alan García, entiendo que el Pastor Lai también. Bueno, y todo el mundo se vende y se marketea ofreciendo penas más duras, uno cadena perpetua, el otro pena de muerte, el otro guillotina, el otro castración. Es una especie de festival de la violencia. A ver quién es el más malo, ¿no? El más malo gana las elecciones. Bueno, José Luis García ha preparado un reportaje sobre estas propuestas controversiales que parece que tienden todas a ganar las elecciones del año que viene. ¿Se imagina usted a las Fuerzas Armadas atrapando a delincuentes con fusiles y lanzagranadas? El sacar a las fuerzas militares a las calles, por dar un ejemplo de Lima, daría un shock de seguridad. Por dar un ejemplo de las fuerzas con capacidad de movilización en Lima, hay unos 10.000 personas del ejército y unos 6.000 de marina y de aviación. En total podrían llegar a ser 23.000 o 25.000, que podrían salir en turnos de 8 horas o 3 turnos de 8 y de 4 horas. ¿Están preparados los militares, marinos y aviadores para hacer una función policial? La verdad me parece una barbaridad, es irresponsable, por varias razones. Primero, la fáctica. Los soldados del ejército no son profesionales, son los del servicio militar. ¿Politiquería barata? ¿Medida popular para ganar votos? Hemos pedido que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la ley, y hemos consultado con los constitucionalistas y el Tribunal Constitucional, que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la Policía Nacional. Lo haría, y es algo diferente, utilizar los grandes recursos de la Fuerza Armada para el patrullaje, para apoyar a la policía y para atacar a la delincuencia es absolutamente constitucional y legal en este momento. Voy a trabajar, de aquí en adelante voy a trabajar, voy a trabajar y nunca más voy a venir por acá, señora, lo juro. ¿Ya? ¿Acaso los políticos ya están pensando en las elecciones de 2016? Es posible que sí, son políticos. Entiendo que están tratando de llegar a ser presidentes, que sus partidos los promueven para que finalmente ellos decidan ser candidatos presidenciales, a lo mejor lo sean, y si es así, es una posibilidad que estén utilizándolo políticamente o electoralmente. Surge la polémica. ¿Será realmente la solución que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para acabar con la delincuencia y así darle seguridad a la población? Viviendo en una democracia no se comprende, ¿no? Eso se ha dado en gobiernos, en dictaduras, ¿no? Yo vengo de las canteras del ejército y puedo decir que ese es un riesgo latente porque la Fuerza Armada no está preparada para actividades policiales. ¿El crimen le ha ganado a Humala en estos años? Humala va 7-0 y cree que el partido está por comenzar. La situación es gravísima, gravísima. La delincuencia común es el nuevo terrorismo. Es cierto, la situación es grave. Cada 4 de 10 personas ha sido asaltada el último año. Solo en los últimos 15 días
se produjeron varios asaltos en vías principales a plena luz del día. En los últimos 5 meses, asaltaron 2 veces al boxeador Carlos Mina Zambrano. En la aviación con la calle de las Artes, cuando contesto una llamada, entonces en eso siento que el celular me la arranchan, pero con una fuerza que casi me voy para atrás. Y todos los días se producen linchamientos a delincuentes que son castigados y flagelados. Trabaja. Tantos Pero ¿cree usted realmente que colocando militares con uniformes camuflados en las diferentes calles, los raqueteros, los cordeleros, los gatilleros, los sicarios dejarán de delinquir y los peruanos volveremos a caminar tranquilos por avenidas y parques, sin miedo a que nos pongan una pistola en la cabeza? En algunos países en los que las fuerzas militares, fuerzas armadas han patrullado las calles por la inseguridad, se han señalado algunos excesos. Pero por supuesto, porque son chicos que no tienen expertise, que inclusive hasta con un arma tienen ciertos temores. Acuérdense cuando hubo toques de queda en época del terrorismo. ¿Cuánta gente murió porque simplemente estos jovencitos tenían temor y creían que los iban a asaltar, etcétera? La función de los militares es otra. Las escenas de sangre que vemos todos los días, mañana, tarde y noche, en los noticiarios a nivel nacional, quizás se duplicarían o triplicarían al no estar preparados. Las Fuerzas Armadas tienen sus protocolos de acción. Hay una policía militar también. Y los militares saben desenvolverse y saben, tener un trabajo en contacto con la población. No son extraterrestres, no son máquinas. El fastidio es general. Más del 70% de la población pide que las Fuerzas Armadas se encarguen del orden interno. Pero hay que recordar que es la policía la entrenada para prevenir los delitos y resolver los problemas a través de la disuasión y el trabajo de inteligencia. Así lo debe, así lo debe. ¿Dónde está el... Pero que... Habla, rápido. Señora. Mientras los militares están preparados para la guerra, donde lo más importante es actuar rápidamente y matar si es necesario. ¿Tú crees que ese tipo que ha matado a una persona por robar un celular que no vale 40 soles de bajada o en la cachina, iba a matarlo si había abajo una patrullera con un tanqueta o una tanqueta con un MGP, con un Galil? Que estamos preocupados por lo que le va a pasar al hombrito o al bracito de un sicario, o estamos preocupados porque esa señora se ha quedado sin marido con un celular. Solamente un imbécil puede dudar que un milico no es disuasivo ante un choro. En el país se ha perdido la brújula. Las estrategias ya están dadas, pero falta una cabeza, un líder que ejecute. Tanta es la desesperación de la población y tanto el afán de protagonismo de los políticos que, ávidos de aplausos y de votos, lanzan medidas populares como la pena de muerte. ¿Me está diciendo que usted está a favor de la pena de muerte? Sí. Pero ¿eso no va en contra de lo que Dios manda? No, en la Biblia tenemos nosotros enseñanzas clarísimas al respecto, ¿no? Pero en la Biblia también dice que se resucitan las personas y a ver, no, ¿cómo resucitamos a las personas? Dios es un Dios de amor, pero también Dios de justicia. ¿Podría haber equivocaciones si un juez dicta una sentencia de muerte? Puede haber errores. La población exige resultados, exige tranquilidad en su día a día. Siente que los chicotes, los puñetes y los palazos no son suficientes. Y hoy piden a gritos la ayuda de las Fuerzas Armadas. Pero cuidado, porque el remedio y los políticos con sus medidas populistas pueden resultar peor que la enfermedad. Todos
candidatos últimamente se han puesto a hablar de la necesidad de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para conjurar el problema de la inseguridad ciudadana. Esta noche tenemos dos distinguidos invitados que van a debatir sobre este tema. Está con nosotros el general Roberto Quiabra y el periodista Philip Butters. Buenas noches, bienvenidos ambos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Siendo que ambos son polemistas de polendas, voy a tener que echar mano a mi cronómetro. Empezamos por el general. Bueno, el más viejo de la mesa. Adelante. Bueno, en primer lugar tenemos que ver que este es un problema de orden social que se pretende solucionar con medios militares. Disponer que salgan los soldados a patrullar las calles, ¿qué significa? Significa que hemos aplicado todas las medidas del caso y no han tenido éxito. Entonces, ante eso, ¿nosotros qué decimos? Que salgan los soldados porque su presencia y su asido va a solucionar el tema de la seguridad en el país. ¿Esa es la solución? Un buen estratega no emplea su arma estratégica antes de tiempo. No desgasta sus fuerzas, no desgasta su gente y no afecta su imagen. Sucede que los ciudadanos se sienten indefensos, los ciudadanos ante esta ola de robos, de asaltos, no tienen autoridad en quién confiar, no hay policías en la calle que capturen a los delincuentes, si los capturan los liberan al día siguiente. Entonces le dice al gobierno, oye gobierno, reacciona pues. Entonces los ciudadanos ¿qué dicen? Bueno, si tú no lo puedes hacer y no quieres hacerlo porque esa no es la respuesta, yo requiero acción inmediata, yo voy a aplicar mi fórmula. Chapa tu choro y québralo. Y te exijo que salgan los soldados. ¿Para qué? Para que también chapen su choro y lo quiebren. Hay que tener en cuenta no solamente los derechos humanos de las personas, sino los derechos humanos de los militares, de los soldados. ¿Quién los va a defender? Ya hablaremos después de cosas reales que han sucedido en estos últimos años para ver lo que puede suceder con los oficiales cuando salgan a las calles a cumplir una tarea para la cual no están entrenados, instruidos ni menos equipados. Es el turno de Philip Butters, que dicho sea de paso, fue el periodista que inició la idea, ¿no es cierto?, en su programa de Radio Capital, de que la solución a la inseguridad ciudadana era sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, cosa que ahora ha sido repetida por algunos políticos que posiblemente serán candidatos a la presidencia. Bueno, fallas de origen. La entrevista, el debate se grabó más temprano por obvias razones. Quienes escuchamos a Philip Butters sabemos que él está levantado desde las 5 de la mañana porque su programa de Radio Capital comienza a las 6, así que grabamos esa entrevista esta tarde. Hay un problemilla ahí que esperemos sea solucionado y la verdad es que las respuestas que estoy leyendo en el Twitter son desconcertantes. Mucha gente razona de la siguiente manera. Como a ti no te han robado, como tú no vives en un asentamiento humano, como tú no sabes lo que es sufrir la delincuencia, entonces estás en contra de la campaña, estás en contra del chapa tu choro y también en contra de que los militares salgan a las calles. Esa no es la razón, señores. La delincuencia es una amenaza contra todos. Sin embargo, no podemos ponernos al nivel del choro, al nivel del asaltante y combatir la violencia con más violencia. No va a ser literalmente campos de batalla. Y esto, por supuesto, es muy peligroso. Yo estoy en contra. Yo estoy del lado del general Quiabra y bueno, Philip Butters lo sabe. ¿Ya tenemos el cassette bien? Cassette, ya no se usa cassette. Adelante. ¿Qué decimos? Que salgan los soldados porque su presencia y su asido va a solucionar el tema de la seguridad en el país. ¿Esa es la solución? Un buen estratega no emplea su arma estratégica antes de tiempo. No desgasta sus fuerzas, no desgasta su gente y no afecta su imagen. Sucede que los ciudadanos se sienten indefensos, los ciudadanos ante esta ola de robos, de asaltos, no tienen autoridad en quién confiar, no hay policías en la calle que capturen a los delincuentes, si los capturan los liberan al día siguiente. Entonces le dice al gobierno, oye gobierno, reacciona pues. Todos los ciudadanos ¿qué dicen? Bueno, si tú no lo puedes hacer y no quieres hacerlo porque esa no es la respuesta, yo requiero acción inmediata, yo voy a aplicar mi fórmula. Chapa tu choro y québralo. Y te exijo que salgan los soldados. ¿Para qué? Para que también chapen su choro y lo quiebren. Hay que tener en cuenta no solamente los derechos humanos de las personas, sino los derechos humanos
de los militares, de los soldados. ¿Quién los va a defender? Ya hablaremos después de cosas reales que han sucedido en estos últimos años para ver lo que puede suceder con los oficiales cuando salgan a las calles a cumplir una tarea para la cual no están entrenados, instruidos ni menos equipados. Es el turno de Philip Butters, que dicho sea de paso, fue el periodista que inició la idea, ¿no es cierto?, en su programa de Radio Capital, de que la solución a la inseguridad ciudadana era sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, cosa que ahora ha sido repetida por algunos políticos que posiblemente serán candidatos a la presidencia. Philip, tu turno. Buenas noches, general, ¿cómo está? Los militares, y yo tengo el mayor respeto por el general Quiabra, están preparados mejor que cualquier policía en el Perú para hacer el patrullaje militar. Solamente en tropa hay cerca de 50.000 militares del ejército peruano, ¿no? Y te puedo hablar de 20.000 gente de la Marina y de 17.000 gente de la FAP. Solamente en el servicio militar obligatorio, los chicos que hacen el servicio básico tienen 6 meses de instrucción. Y después servicio especializado entre 6 meses y 1 año y medio. Tienen mejor preparación que cualquier policía. La conclusión a que yo llego es que el general Quiabra le tiene mucho menos temor a un terruco o a un ecuatoriano, porque él ha sido jefe de operaciones del CENEPA, que a alguien de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y en un país acobardado, donde tenemos un presidente sin testosterona, que le tiene miedo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pasa lo que pasa, dice el general. Pero eso no debería pasar. Los policías, ¿no es cierto?, sí han hecho todo lo que pueden hacer. Pero yo les puedo decir que sin mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, el ejército del Perú, la Marina de Guerra y la FAP pueden sacar en menos de una semana 25.000 peruanos a patrullar las calles de Lima. De tal manera que el patrullaje militar es parte de una estrategia conjunta de defensa nacional. General. ¿Que es el país más diagnosticado? Yo coincido. Pero que la policía ha hecho todo, no. La policía todavía no ha hecho nada. Yo creo que acá decir que mañana mismo salgan los soldados, ¿con qué? ¿Con los fusiles? Yo creo que ese es un despropósito. Que se diga, nunca digas nunca, que nunca van a salir, tampoco. ¿Cómo debe hacerse? Ese es trabajo. ¿Cómo debe hacerse? Como en los años 70 cuando yo era subteniente. Formar dentro de las Fuerzas Armadas que tienen nuevas tareas en este nuevo siglo, como dice Philly, brigadas de policía militar con personal instruido, entrenado y equipado para tareas puntuales de orden público. Eso es diferente. Debemos de dejar de estar distribuyendo los policías por distritos. Hay que distribuirlos en función del mapa del delito. Este es un mapa del delito. Ahí está, es lo que hablábamos. Este del día 7 del mes pasado. Primera plana de comercio. Policía identifica 47 puntos. Mira lo que dicen. Asaltantes tienen de 14 a 22 años. De 22 años. Van en moto. Suelen actuar en horas punta. Ese es el mapa del delito. ¿Y cuáles lo recomiendan? Tomen precauciones a la población, se le dice, toma precauciones. No, eso no es, pues. Esa no es la reacción. La reacción es distribuir a los policías en función del mapa del delito. Haces su cuadrillado y pones un oficial con sus 10 policías en 3 turnos de 8 horas. Presencia permanente. Potencia la inteligencia policial. Y ahí tienes tú que yo, ciudadano, que tengo este policía que tiene este cuadrante, ya no voy a la comisaría que nunca llega. Voy donde este policía y si pasa algo acá, él me responde. Eso es trabajo. ¿Ese cambio se ha hecho? Todavía no se ha hecho ese cambio. Y tienes tú una fuerza de intervención rápida. Tus motos, para que puedan reaccionar. ¿Eso se ha hecho? No. Acá hemos perdido las calles, hemos perdido la autoridad, hemos perdido la confianza. Hay que recuperarla. ¿Qué mensaje le estamos dando a la policía con que salgan los soldados? Eres un incompetente y nadie tiene confianza en ti y ya no me sirves para nada. Te voy a relevar por el ejército. Yo, ministro del Interior, me moriría de vergüenza. Esto no es la solución, es parte de la solución. Toda esta gente está en condición operativa de hacerlo. Sí son disuasivos y sí pueden salir 23.000 en 2 horas y media de turno, pero también hacen acción cívica. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Porque este es el país que cuando la idea no es tuya, no es buena. Lo que va a pasar es que se van a unir las Fuerzas Armadas con su pueblo. Yo no hablo de reconciliación, porque la gente sí quiere a sus Fuerzas Armadas. La gente detesta a los políticos, especialmente a los rosquetes que en su vida mataron a nadie y le quieren enseñar a Williams cómo se corta un pollo, ¿no es cierto? A los que persiguen a Gianpietri. Esos son los que el día que va un choro a su casa llaman desesperado a esa gente. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. El señor decía que la policía hizo todo lo que podía hacer. Bueno, la policía ya llegó a su máximo nivel de ineficiencia si quieren hablar de la ley de Murphy. Pero si el día de mañana Dios no quiere, el general Quiabra, cuando lleva a su nieta en la mañana, ¿no es cierto?, viene un bujero,
y le tira una bujía al general Quiabra y le rompe la bujía, Dios no quiera que le pase nada a su nieta. El Quiabra en ese momento, ¿no es cierto? Si no tiene su arma, estoy seguro que si la tiene Quiabra lo mata, ¿no? Porque él no se juega a ver qué pasa con la nieta. Quiabra voltea y le dispara 2 veces en la frente porque tiene su tiro de seguridad y lo tiene que matar. Pero inmediatamente, que cautela la vida de su nieta, el señor va a agarrar su teléfono y va a llamar a MAPFRE, a Pacífico Peruano Suiza o a RIMAC. Y sus motorizados van a llegar en 20 minutos. En el interín, el general, si la nieta está con algún tipo de angustia, le pide un Kentucky Fried Chicken o un Norquis. Y va a llegar antes cualquiera de las 3 compañías de seguros o tu pollo a la brasa que un policía. Eso quiere decir que sí es cierto el diagnóstico, uno más, de que faltan 40.000 policías en las calles del Perú. Y nosotros tenemos que estar al lado de nuestros tombos y nuestros cachacos. Así de sencillo. Porque ellos son los que tienen que salir a matar a los malos. ¿No es cierto? Y cuando un bueno mata a un malo, así se lo tienes que explicar a los niños, porque estos jijunas que defienden los derechos humanos de los terrucos tienen el mundo al revés. Cuando un bueno mata a un malo, la ley lo cautela acá en la China. El jus imperium, el imperio de la ley, el poder de la fuerza y de las armas, es un pacto social. Yo he pagado mis impuestos para que al señor Quiabra le enseñen a matar por mí. Porque si no, tú y yo hubiéramos ido al CENEPA. Si no, Diego García Sayán, ¿no es cierto?, que es el cobarde más ilustre del Perú, hubiera ido a la Embajada de Japón a agarrarse mano a mano con Serpa. ¿Algo que quiera agregar para cerrar? Yo quiero decir que esta forma de alcanzar la seguridad a cualquier precio, degradando o despreciando el Estado de Derecho, ya ha sido descalificado por la historia. Entonces ahora nos acordamos del soldado, todo el mundo se acuerda de los soldados. Cuando yo en tu programa dije, ¿por qué vamos a necesitar los soldados a nivel nacional? ¿Por qué no damos un punto del canon para que los soldados tengan como propina el equivalente a un sueldo mínimo legal? No, ¿por qué? Y ahora sí, soldadito del Perú, sálvame, sal tú eres mi solución, no hay nadie más que tú. Salgan ahorita, mañana. Todos aquellos que ignoramos a los soldados, ¿no? Hay otros que se hacen famosos, ¿no? O sea, acá los malos son los famosos, ¿no? Una entrevista donde le preguntan, ¿y usted qué sintió? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer en su futuro? Bueno, voy a ver si me voy a Suecia, pues, o asesoro un partido de izquierda, ¿no? Y tienes carátulas en las revistas y primeras planas. Ese es el personaje, acá hay que ser malo para ser famoso. ¿Y los soldados? ¿Cuándo le han hecho una entrevista a un soldado del CENEPA? Al sargento Segundo Soto Paz, por ejemplo. O a mis mensajeros Pigüicho y Santos. ¡Nunca! O sea, ¿por qué? Porque son buenos. Ahora sí nos acordamos del soldado. Ahora sí nos acordamos del soldado. Y cuando lo enjuicien, consiste tu abogado. ¿Y tu veterano de guerra? ¿Y tu veterano de guerra que le has congelado la pensión? Y cuando quisiste cerrar 2 años la escuela de policía, como parte del ahorro en el país. No pues. Lo que pasa, general, no pues. A ver, lo que estoy entendiendo el general, en medio de su sarcasmo, es que porque lo estamos haciendo mal hay que seguir cagándola. ¿No? Momentito. Démosle chance a la policía para que haga su tarea. Perdón. En este país sí tiene que haber canon minero, pesquero, aquífero para las fuerzas militares y para la policía. Sí tiene que haber canon. Yo no me acuerdo de los militares ahorita. Yo soy miope y tengo pies en mi plano. Y yo exigí que me pongan en mi boleta militar pase a la condición de disponible. Y yo creo en el servicio militar obligatorio. Obligatorio. Perdón. Como es en Suiza, como es en Inglaterra, como es en España, como es en Israel. Lo que pasa es que en este país solamente los cholos van a morir de CENEPA. El día que vayan la gente del Roosevelt, los exalumnos de Santa María, como iba a servir, y que maten a tu hermano, vas a decir, este milico es mío. Eso es lo que nos pasa hoy. Pero estamos en un país con una clase política cagona, que sí tienen plata para endeudarse 8.000 millones de dólares en un gasoducto que no sirve para nada, pero no hay plata para darle a las Fuerzas Armadas. Y sí necesitamos a nuestros militares de este lado, pero tiene que haber un político, el cual todavía no conozco, que tenga eso que ponen las gallinas. Porque la gente votó por el capitán Carlos y nos gobierna el capitán Maricielo. Esa es la realidad. Y nos gobierna, mejor dicho, la esposa del capitán Maricielo, que es una chiquita de 36 años que en su vida sacó una fotocopia y ahora maneja los presupuestos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, estamos en una situación de acobardamiento ante la andanada de juicios que pueden venir, ante lo mal que lo estamos haciendo. Pero, perdón, si lo estamos haciendo mal, ¿lo vamos a hacer peor? La situación de inseguridad en el Perú es gravísima. Es una vergüenza el sueldo de un militar. Es una vergüenza el sueldo
de un hombre que en la tropa está dispuesto a morir por su país. Philip, se acabó. Ahora sí. Somos ingratos, somos indiferentes y los únicos soldados a propina en la región son los nuestros. ¿Y cuándo nos acordamos de ello? Ahora. Ahora sí te necesito, soldado del Perú. Muchas gracias, general Quiabra. Gracias, Philip, por haber venido esta noche.